Bien, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast y también canal de YouTube. Hoy día vamos a hablar sobre la posesión regular y la posesión irregular. Para ponernos un poco en contexto, ¿cierto? Estamos estudiando la posesión regular y irregular a raíz de la posesión. Recordemos que está definida en el artículo 700 del Código Civil, concepto legal muy relevante. Lo estudiamos en materia de bienes. Recordemos que en bienes se suele comenzar con una clasificación de los bienes, lógicamente, un alcance en cuanto a lo que se entiende por cosa y por bien, sus diferencias, ¿cierto? Y que el código los hace sinónimos. Luego se estudian las principales clasificaciones de los bienes, corporales e incorporales, los corporales en bienes muebles e inmuebles, los incorporales podemos decir que son aquellos que consisten en meros derechos, ¿verdad? Derechos reales y personales. Y entramos al estudio del principal derecho real, que es el derecho real de dominio. Y luego la forma en la cual se adquiere el dominio y los demás derechos reales. Y entre ellos nos encontramos con la tradición, a partir del artículo 670 y siguientes. Y en los efectos de la tradición se suele distinguir, ¿verdad? Si es que el tradente era dueño o no lo era. Si lo era, el adquirente quedará como poseedor, perdón, como sí, como poseedor y dueño, y si el tradente no era dueño de la cosa, el adquirente quedará solo como poseedor, recordando que no se transfiere esta posesión, ya que es un hecho. Ahora, el efecto más frecuente, lógicamente, de la tradición es la posesión, el efecto posesorio. ¿Por qué razón? Porque si el tradente era dueño, como si no lo era, el adquirente quedará como poseedor. Pero si era dueño, además, el adquirente queda en calidad de dueño. ¿Ok? Y a raíz de ello, entramos, o el código, artículo 700 y siguientes, después de estudiar la tradición, justamente del 670 al 699, comienza con el estudio de la posesión. ¿Ok? La tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño, el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo o que la tenga en lugar y en nombre de otra persona, ¿verdad? Y en el inciso segundo vamos a encontrar la presunción de dominio, es decir, que el poseedor es reputado dueño mientras otro no justifique ser. La posesión es muy relevante, ¿cierto? El poseedor sabemos que puede llegar a adquirir el dominio de una cosa por prescripción. Además, los poseedores son titulares de las acciones posesorias. De ahí que es relevante conocer la diferencia entre dominio y posesión o entre posesión y mera tenencia. Pero cuando se estudia la posesión, se estudia tradicionalmente, se clasifica en la posesión útil e inútil. La posesión útil es regular e irregular, ya que ambas llevan a adquirir el dominio por prescripción, solo que el poseedor regular es menos tiempo que el poseedor irregular, ¿verdad? Y también encontramos las posesiones viciosas, no viciosas, y entre las viciosas la violenta y la clandestina. Ahora, lo que nos convoca hoy exclusivamente es lo relativo a la posesión regular e irregular. Veamos, posesión regular, artículo 702. ¿Qué nos dice el código? Que la posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión, es decir, se requiere solo una buena fe inicial. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Ya veremos qué dice el artículo 708 en cuanto a la posesión regular. Luego, si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición. Y el 702, inciso final, consagra lo que se conoce como la presunción de la tradición. La posesión de una cosa, a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. En consecuencia, diremos que los requisitos de la posesión regular son justo título, buena fe inicial y tradición cuando el título es traslaticio de dominio. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, les preguntan, por menciono un caso, una persona está en posesión de un bien raíz. ¿Dentro de qué plazo podría adquirir por prescripción el dominio? Ahí habría que distinguir si es que es un poseedor regular o irregular, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si es poseedor regular? Atendiendo justamente a la concurrencia de los requisitos del artículo 702. Si cumple con dichos requisitos, entendemos que es poseedor regular y en consecuencia llegará a adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria, es decir, tratándose de ese bien raíz, 5 años. Pero el 708 nos dice que la posesión irregular es la que carece de uno o más.
de los requisitos señalados en el artículo 702. Y el poseedor irregular adquiere dominio por prescripción, pero por prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años. Bien, veamos. El artículo inmediatamente siguiente, 703, nos habla de los títulos justos, justos títulos o títulos que legitiman posesión. Y podemos decir, no los define, son aquellos que habilitan para adquirir el dominio u otro derecho real. Autores han dicho que se explica su denominación porque da a las personas que por su intermedio adquieren la posesión de la cosa un justo motivo para creerse propietario, sin que permita adivinar que carecía de esta calidad la persona de la cual se adquirió la cosa. Características de los títulos justos: debe tener, conforme a su naturaleza, aptitud suficiente para atribuir el dominio. Además, debe ser verdadero. El falsificado, de hecho, de acuerdo al artículo 704, es un título injusto, ¿verdad? Y el meramente putativo también. Debe ser válido, según se desprende por antítesis del artículo 704, número 2 y número 3. Claro, porque los que adolecen de un vicio de nulidad, por ejemplo, son títulos injustos, que no habilitan para poseer. Bien, esos son los requisitos de los justos títulos. Vamos a hacer, eso sí, una distinción: títulos en materia posesoria, ¿cierto? Lo podemos definir como todo hecho o acto jurídico en virtud del cual una persona adquiere la posesión de una cosa. Y el justo título, todo hecho o acto jurídico que por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido es apto para atribuir en abstracto el dominio. Estos conceptos se desprenden de los apuntes del profesor Juan Orrego. Clasificación de los títulos. El código en el artículo 703 nos entrega la clasificación, nos dice de hecho el inciso primero que el justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Nada dice del declarativo, ¿ok? Pero la doctrina entiende que los títulos declarativos también se encuentran dentro del 703. En consecuencia, diremos que los justos títulos son constitutivos, traslaticios y declarativos de dominio. Y son constitutivos de dominio los que dan origen al dominio, ¿ok? Ahí estos se confunden con los modos de adquirir el dominio originarios: la ocupación, la accesión y la prescripción. Títulos traslaticios de dominio, los define el código también, en el mismo 703, son los que por su naturaleza sirven para transferirlo. Y entrega ejemplos, como la compraventa, la permuta, la donación. Podemos agregar también el aporte en sociedad, por ejemplo. Y los declarativos de dominio son los que se limitan a reconocer o declarar el dominio o la posesión preexistente, o se limitan a reconocer derechos preexistentes. Ejemplos de títulos declarativos de dominio: las sentencias que resuelven acerca de derechos litigiosos, las transacciones en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes, las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. En consecuencia, y ojo, que ocurre mucho, se preguntan qué justos títulos conoce o qué títulos justos menciona el código. Y ahí muchos alumnos responden: el código nada dice en cuanto al justo título, pero sí en cuanto a los que no son justos. ¿Ok? Pero ojo, porque esa respuesta estaría olvidando el artículo 703. Habría que decir que el justo título es constitutivo traslaticio de dominio y agregar también los declarativos con sus conceptos y los ejemplos procedentes. Títulos injustos. Artículo 704 nos da una enumeración taxativa, pero en cada una de estas causales vamos a encontrar varias posibilidades. Por ejemplo, cuando habla de un vicio de nulidad, puede ser cualquier vicio. En definitiva, son títulos injustos el falsificado, es decir, no otorgado realmente por la persona que se pretende. ¿Ok? En doctrina podemos distinguir la falsificación propiamente tal, que consiste en la creación completa de un instrumento que en realidad no existe, o falsificación material, que se produce cuando, existiendo verdaderamente un documento, se altera su contenido material mediante adiciones o enmiendas. Y la falsificación intelectual o ideológica, que consiste en ser falsos los hechos declarados o certificados por el funcionario. Título conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra, sin serlo. Y aquí nos podemos preguntar: ¿queda comprendido en este numeral
el caso de un mandatario que se extralimita en sus facultades? El profesor Peñailillo señala que ha sido entendido que se incluye también aquí el título emanado de un representante que actúa extralimitándose en sus facultades, ¿verdad? Este tema puede ser discutido porque el 704 alude a un falso representante y no es el caso del número 2 del 704. Aquí sí se trata de un verdadero mandatario. Y si se exceden las facultades que se le confirieron por su mandante, el acto será válido, pero inoponible al mandante, quien podrá ratificarlo. Tercero, título que adolece de un vicio de nulidad. Se opone a la calidad de justo título, tanto la nulidad absoluta como la nulidad relativa. Recordemos que son casos de nulidad absoluta, los del 1682, ¿cierto? Objeto ilícito, causa ilícita, los actos de los absolutamente incapaces, la omisión a requisitos en atención o en consideración a la especie o naturaleza del acto contrario, y son casos de nulidad o causales de nulidad relativa, las hipótesis de error, en el que se sancionan con nulidad relativa, el dolo, cuando cumple con sus requisitos, lo mismo con la fuerza, los actos de los relativamente incapaces. Y número 4, tenemos el título putativo. Lo es el título en cuya existencia cree la persona que lo invoca, si bien no existe en realidad. Quien apela a él se basa en un error, en antecedentes que no son verdaderos o que dejaron de serlo al momento en que se hacen valer. Por ejemplo, dice la ley que es meramente putativo el título del heredero aparente o el del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior. Ojo con el inciso final. Sin embargo, el heredero putativo, a quien por decreto judicial o resolución administrativa se haya otorgado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto o resolución como al legatario putativo el correspondiente acto testamentario que haya sido legalmente ejecutado. Recordemos que el derecho real de herencia, ¿verdad?, se puede adquirir por sucesión por causa de muerte, por tradición y por prescripción. Y en cuanto a la prescripción, el artículo 2513, si no me equivoco, vamos a corroborar, 2512, perdón, nos señala que el derecho de herencia y el descenso se adquieren por la prescripción extraordinaria de 10 años, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Justamente si el heredero es putativo, es decir, obtuvo, no es heredero, pero obtuvo decreto de posesión efectiva, ya sea administrativo o judicial, se le va a conceder este justo título. En consecuencia, podría llegar a adquirir como un poseedor regular, es decir, podría adquirir la herencia no en ese plazo de 10 años que señala el 2512, sino que en el plazo de 5 años. Veamos otro requisito de la posesión regular, la buena fe. Es uno de los conceptos fundamentales del derecho civil. De hecho, se suele distinguir entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. La buena fe es la conciencia, dice el 706, una buena fe subjetiva, la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. ¿Qué nos dice el profesor Peñaglillo? En el campo de los derechos reales, la buena fe consiste en una convicción o creencia, buena fe subjetiva. En tanto que en el campo de las obligaciones, en donde es regulado el intercambio de bienes y servicios, es natural que ahí el comportamiento sea más perceptible, especialmente en etapas de actividades que son desplegadas con el tiempo, como en las tratativas preliminares, al proyectarse un contrato y en la ejecución de las prestaciones duraderas. Ahí salude más a una buena fe objetiva, a un comportamiento, una conducta. Es decir, la buena fe que requiere el artículo 1546, ¿verdad? En materia de contratos. ¿Qué nos dice el 1546? Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a los que en ellos se expresan, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Quedamos entonces con lo primero, los contratos deberán ejecutarse de buena fe, alude a una conducta, a un comportamiento, a una buena fe objetiva. La buena fe se presume, ¿cierto? Esa es la regla general, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En los demás casos, la mala fe deberá probarse. Ahora hay excepciones en que la mala fe se va a presumir, ¿cierto? Como por ejemplo, en cuanto a la ocultación de un testamento, acá pueden ver 94 regla sexta, en materia de muerte presunta, también, y ahí quedan varias disposiciones legales en las cuales pueden ver ejemplos en que la mala fe se presume.
La posesión irregular es aquella que carece de uno más de los requisitos de la posesión regular, es decir, buena fe inicial, eso es relevante señalar, se requiere una buena fe al momento, ¿cierto?, de estar adquiriendo el dominio de la cosa, por consiguiente podría mantenerse una persona de mala fe con posterioridad. Pero en definitiva, si carece de buena fe al momento de adquirir, o bien de justo título, o bien de tradición cuando el título es traslaticio de dominio, estaremos frente a la posesión regular. ¿Ok? La posesión, perdón, irregular. La posesión irregular es posesión, por si acaso. Por lo tanto, requiere el corpus y el animus. El poseedor irregular también llega a adquirir por prescripción. No confundir, no es una posesión inútil, llega a adquirir por prescripción, pero en más tiempo, ¿verdad? 10 años tratándose de muebles como de inmuebles. Por último, podemos hacer una comparación en cuanto a la posesión regular y irregular. Para llegar a adquirir por prescripción, el poseedor regular, ya lo decíamos, llega a adquirir por prescripción ordinaria, perdón, prescripción adquisitiva ordinaria, ¿verdad? 2 años para muebles, 5 años inmuebles. En cambio, el irregular, extraordinaria, 10 años muebles como inmuebles. El poseedor regular es titular de la acción publiciana. Pero ojo, tanto el poseedor regular como el irregular son titulares de las acciones posesorias, bien del 916 y siguientes. Pero el poseedor regular es titular de la acción publiciana. La acción publiciana la van a encontrar en materia de acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria está regulada en el 889. La acción publiciana en el 894. Se concede la misma acción reivindicatoria, aunque no se pruebe dominio al que ha perdido la posesión regular de la cosa y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción, pero no valdrá ni contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho. Acción publiciana. La presunción de dominio, ambos, tanto el poseedor regular como el poseedor irregular, son beneficiados de esta presunción de dominio por el hecho de ser poseedores de acuerdo al artículo 700. Solo el poseedor regular vencido, que está por ende de buena fe, hasta que se le notifica la demanda, se hace dueño de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda. En cambio, el poseedor irregular, si está de mala fe, debe restituirlos. Ambos tipos de poseedores pueden agregar posesiones de sus antecesores, de acuerdo a estas presunciones que sirven para probar la prueba, perdón, que sirven para facilitar la prueba de la posesión del artículo 717. Bien, eso en cuanto a la posesión regular o irregular.